traía ya ¿se acuerdan? Un bundle de prueba. Una mayoría creo que va a tener uno que se llama Acme. Acme es la empresa y después se llama Demo Bundle, algo así. También ustedes, si se fijan, cuando ponen la página inicial, o sea, app hasta PHP, ¿ponen ratito? Así de hasta acá, sin hello, para que vean la página de inicio. Por ahí la otro día fue entre que lo que estuvimos instalando, eso se hizo medio rápido y después saltamos otro tema. Trae estas tres opciones, no sé si ustedes las probaron o no. Nos lleva la documentación. Acá podemos configurar ya si tuviéramos que hacer una conexión a base de datos, lo que hablamos hoy. Y después ya tenemos algunas demos para, en este caso sin conectarnos a datos, pero ya vemos la interacción entre distintas páginas, que es lo que consumen parámetros o que muestran algo. Tiene creo que una demo de seguridad también, la verdad que tiene un login. Sí, Vamos a mostrar el configuro un ratito, después vamos a meternos más a fondo, pero si anda la ruta vamos a ver. El configure, básicamente lo que van a hacer acá es elegir todos los parámetros para conectarse a una base de datos, ¿sí? No quiere decir eso de que ya está hecha la conexión, sino que lo único que hace esta pantalla es como una interfaz para editar el archivito que se llama parameters YML, que se encuentra en el config general de la aplicación. O sea, si tenéis ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos una carpetita que se llama app, que es la parte global, digamos, de la aplicación, donde hay cosas globales, recursos globales, y la parte source, donde metemos nuestros propios bundles, ¿sí? En Parameters YML está en la parte de configuración global. ¿Por qué? Porque es donde va a manejar todas las conexiones de toda la aplicación, ¿sí? Igualmente ustedes podrían poner varias conexiones acá y usar la que necesiten, pero esto es medio que es transversal a todo, ¿se entiende? Este, por ejemplo, después ya configuraste tu... ¿Estabas probando? Él pasó por ese proceso de edición y fue eligiendo en el convito, si le querés mostrar la página, eligió todas estas opciones. Fíjense, acá le despliega todos los drivers que tiene para poder usar Doctrine, ¿sí? Fíjense que está bastante cubierto el espectro MySQL, SQLite, Postgre, Oracle, IBM DB2, y así, bueno, SQL Server, medio mentira. Los parámetros de esa página, entonces en el parameters.yml lo configuramos. Pueden hacer, después cuando están más duchos, agarran, se copian de otro y le cambian. O sea, esto es muy, vamos de la mano. Después que termina de editar esto, ya queda el archivito armado. Pero después, el próximo proyecto ya hacen así un copy-paste más mortal y después se conectan y rompen la base del otro proyecto. Esto tiene que estar en la regla del git ignore. Tiene que no pasar el parámetro. Claro, esa es otra cosa. O sea, si ustedes ponen el git ignore, ahí después se pisan entre ustedes si no lo ignoran. O sea, que si su base de datos llamaba mi base y la tuya Fabián base, qué sé yo, cuando estén mandando sus cambios van a mandar eso y sí, si no le va a pasar. Si uno está trabajando en MySQL, otro con Pobre, También puede pasar. O sea, uno no por eso, o sea, ahora como hay tanta flexibilidad, podría ser que dos desarrolladores compartan toda la lógica de negocio y entidades base, pero al final abajo esté Pobre en uno y el otro use MySQL. Mientras mantengan desacoplados las queries, o sea, las consultas que hagan, tranquilamente podrían tener la lógica más arriba igual. Sí, cuando se hace una petición de colecciones. Uno empieza a acoplar el motor de base de datos cuando empieza a usar muchas funciones propias del motor. O sea, supongamos que tiene que hacer un reporte y ya tienen que usar un group by, un having, un count, sum. O sea, empiezan a usar cosas ya y dicen, mira, en MySQL tengo el date diff que resta 2 fechas o cosas así. Y ahí ya, si ustedes lo ponen en su código, saben que eso tiene MySQL. Si algún día cambian a Postgre, tienen que saber que no va a andar. La idea es que tratemos de separar lo más posible, digamos. Siempre. Reutilizar y separar. Esas serían básicamente las máximas, digamos, de todo Si esto. llega a un grado así de abstracción, pues se puede hacer como un servicio de definición y para las dos bases de datos distintas, cada una se conecte y haga sobre una función, O sea, sobre esto, claro, que defina cuál es la diferencia. sí, o sea, básicamente la persona que usa un framework es una persona vaga. Pero vaga en el buen sentido, o sea, inteligente en el sentido de decir, yo no voy a volver a hacer todo de nuevo, no voy a perder toda una noche copiando, arreglando el código.
Y la otra es que reutilizás, ¿sí? Desacoplás para poder reutilizar, obviamente, o si no, no podrías reutilizar. Y estandarizás, porque vos vas a hablar con alguien y hablas de lo mismo, o sea, sabés dónde está el config, sabés dónde está el vendor, sabés dónde está las plantillas. Eso tiene un framework, cualquiera sea, no Symfony o cualquiera, digamos, que ustedes estén programando. Un día agarran un proyecto, mira, esto lo hiciste, no sé, en Django, y bueno, lo pueden mover si ya saben Django, buscar las cosas comunes. Bien. Entonces, si tocan esto, si quieren probar, pueden ya editar su archivito, parameter y ML. Fíjense, también tiene algunas cositas, vos se lo agregaste vos del mail, ¿no está acá? No. ¿Cuál? Configuraciones del mail. El siguiente paso. El paso, sí. Bueno, si quieren configurar un servicio de mail para mandar así algún correo de alerta o algo de su aplicación, también ya lo pueden configurar en el siguiente paso y ya les queda. Si no, van al archivito y lo editan, digamos, no hay ningún drama. ¿Sí? Este Global Secret es para una cuestión de seguridad que es media fina, pero básicamente cuando hay cadena de comunicación entre páginas, esto sirve para que no haya un ataque de intermediario, ¿sí? Entonces esto siempre se manda entre distintas peticiones de un formulario, por decirlo así. Es como el único nexo, este hash, ¿sí? Como la semilla de todo. En realidad, en base a este hash genera otro token. Sí. Es medio fino, pero hay ataques así que se tratan de hacer pasar en el medio cuando uno hace un submit o cuando tratan de hacer simular ese submit. O sea, emular, digamos, que se está haciendo ese submit. Y hay controles que uno puede hacer eso, de que no se puedan meter en el medio. Pues dentro de una red se pueden generar como sumideros de DNS, ¿sí? Y hacen, no sé si alguna vez, o sea, generan Facebook y demás cosas así, entonces cruzan las peticiones y ahí las consumen y les pueden hacer y mandarlo a tercero o consumir las propias. Sí. Por lo menos puede pasar en conexión de red. Claro, las pensiones. Las pensiones que todos comparten así, tienen wifi así, y le quería robar Sí, hay la sesión a tu vecina. No va. Sí, sí, pero pasa. pasa. Hay muchos que son vecinos que no hablan. Yo no rompí nunca. Todo lo que se dice es mío. Pero somos bastante tenía wifi, ¿no? Bueno, y ahí termina mostrándole un resumen de lo que... Fíjense, esto antes no existía en Symfony 4, había que escribir un archivo. Tampoco es wow la facilidad, pero por lo menos Pero lo que tenía un dolor de cabeza menos. para hacer los diferentes manejos de dos bases de datos, creo que era más fácil ahora. Y sí, o sea, eso también tienen que entender ahora cuando empiecen a ver esto. ¿Se acuerdan de los entornos que habíamos hablado? Ustedes podrían tener un entorno para lo que es base de datos de prueba, donde ahí la pueden romper, reconstruir, hacerla de nuevo, no sé, lo que quieran. Y después pueden tener otra base que es para el entorno de producción. O sea, hasta esa flexibilidad pueden tener. Entonces cuando ustedes le sacan esta parte de la aplicación, o sea, la parte dev, entra por el otro controlador frontal y dice, mira, la configuración global para el entorno de producción es esta base de datos, no tengo que mostrar las excepciones, bueno, todo lo que hablamos el otro día de un controlador frontal, bueno, eso es lo que hace. Lo mismo para testing, o sea, podría tener otra tercera base de datos de testing que cada vez que se destruye, se reconstruye con un conjunto de datos que es el escenario, entre comillas, a testear, por ejemplo. Depende de hasta dónde quieran llegar con lo que es lo que crece la aplicación. Por lo general, el usuario y el password, el usuario root, el password de la base de datos, el de SAM, es nada, Andreas. Sí, por defecto, sí. No sé si alguna vez se ponen a buscar, porque tienen que incluirlo en el servicio. Acá está incluido. Volvemos a los ejemplos. Bueno, acá está la documentación. Esto que ven acá abajo es la barrita de developer. Siempre va a aparecer cuando esté en el entorno dev, ¿sí? Por defecto, por lo menos en la configuración. Siempre esto sirve para el desarrollador nomás. O sea, cuando ustedes ya entran en un entorno de producción, obviamente esto no tienen que mostrar porque acá se ven, qué sé yo, cuestiones de errores, de alertas, de warnings. También se ven las consultas, cuánto tardó la consulta, qué tablas consultó. Desastre, pueden hacer lo que quieran hacer cosas así, atacarnos o cosas así. Por ahí no tiene nada porque no hay consultas todavía, pero después cuando vayamos creciendo en la aplicación o ustedes van haciendo su propio proyectito, van a poder ver, mirá, ¿por qué se muere acá la aplicación? Y va a ver que se tiene 300 consultas. Bueno, pasa, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Y porque, no sé,
cada vez que pido un objeto, después pido la lista. Supongamos que ustedes tienen clientes y facturas. Un objeto cliente, como compra mucho, tiene muchas facturas. Supongamos que tiene esos 5 años en el negocio. ¿Cuántas facturas puede haber hecho? ¿Sí? Y ustedes que eso tienen una estadística que querían contar las facturas. Estamos hablando de lo más burdo que podrían hacer. Y agarran instancia en el cliente desde la base y hacen un for each y cuentan 1, 2, 3, por así. ¿Se entiende? Imagínense, contar y traer cada factura del cliente es un select de ir a buscar facturas que coincidan en el ID del cliente con el. ¿Se entiende lo que? Entonces ustedes verían que acá su estadística de query es una guasada, o sea, por cada cliente se traen, no sé, y en vez de hacer eso, capaz que podrían hacer un join y traer ya todo en una sola consulta. ¿Se entiende? O sea, usted puede entrar un gran conjunto de datos y Doctrine mágicamente dice, ah, esto es del cliente, ah, esto es la factura, esto es del cliente. O sea, también eso va a ayudar el ORM. Bueno, mostrar si quieren este listadito de ejemplo, a ver si cómo anda la demo. No va a reventar. Ay, bueno, habría que definirle por cada uno. Yo le definí solamente que lo. ¿Están ahí viendo ustedes? ¿Tienen su sandbox, su circuito de prueba? Antes de los proyectos así se llamaban sandbox, o cajita de arena para hacer ahí sus necesidades. No, para hacer macanas de agua. Bueno, este es el Hello World. Vamos a empezar por ahí. Ah, ¿de la ruta? ¿Y la otra ruta no está definida? ¿Ahí no? Sí, a veces está en el orden. No, mira, está borrado. Pero yo siempre que tengo que borrar el ACME, tengo que ir a borrar las rutas. A ver. ¿Tu banda? No, sí, está faltando la otra ruta. Es raro, bueno, ahora están dando por eso. Bueno, sí, pero igual no va a tomar. Ven, vamos a ir paso a paso. ¿Sí? ¿Alguien tiene ya la aplicación ahí andando? ¿El Hello World? ¿Te está mostrando? Ah, ya. Probar los otros ejemplos. Voy a volver un ratito a probar Access de Secure Area. Bien, ahí te dice que el usuario es admin y la password es admin pass. Probalo, ahí lo veaste. ¿Admin? Ahí te escribe admin para admin pass. Todos pueden ver ahí los ejemplos. Tienen un ejemplo de login donde les dice que tienen que loguearse con admin pass. Vamos a ir viendo a poco. Yo creo que se familiaricen con las pruebas. Sé que si no lo copiamos de otro. Pues la infinita. Sí. Nadie me escribió algo, pero no me. Ahora vamos a empezar a tocar. Vamos a hacerle completo de él. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer pruebas, vamos a romper, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar cosas, de ver qué alternativas nos dan este tipo de cosas, de tocar la ruta, pasarle ya más parámetros, hacer que el controlador tome esas variables. ¿Entiendes ya el concepto de invisible, lo que hablábamos en las clases iniciales? Que todo empieza por definir algunas rutas, los controladores que puedan de alguna forma tratarlas y una respuesta. Eso es básicamente el modelo, o sea, que en el medio tengan que hacer una consulta a la base, que tengan que hacer, no sé, magia, lo que sea, y que después termine devolviendo, no sé, un JSON o un XML o un PDF o un HTML. Eso ya son cosas específicas, pero la idea es que devuelva una respuesta, ¿sí? Así que vamos a empezar de lo más fácil, por decirlo así, y nos vamos metiendo a poquito en una cosa más compleja, pero quiero que entiendan bien cómo interactúan las cosas, ¿sí? Ustedes digan, che, tengo que sacar esta nueva página o este pedacito del sitio, que te digan, bueno, me creo una ruta, ¿sí? Me creo un controller, un action, o sea, la acción para responder a eso, y bueno, y después si tiene que hacer cosas más complejas, que se va a empezar a conectarse a la base, lo vamos a hacer, ¿sí? Tenéis la PowerPoint, así la vamos mostrando algunos ejemplos y lo vamos a ir tocando en el código. Sí, pero igual ahí cuando vamos viendo los ejemplos traten de probarlos, ¿sí? Hagan los cambios y vayan. Bien. Uy, qué mal que estaba esta. ¿Qué es? Pero me quería escribir. ¿Qué es? No me di cuenta. Primero estábamos fusilados. Esto es la trastienda que estábamos como a las 3 de la mañana, ¿no? Creo que era. Pásate a tomar una cerveza.
Ah, ¿Cómo es? Bueno, un controlador. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado que era un controlador? Básicamente tiene que tratar de, si una funcioncita, de recibir una petición HTTP, hacer algún procesamiento y devolver una respuesta. No tiene más nada que eso, ¿sí? La única forma de él darse cuenta que lo están llamando es porque hay una ruta que de alguna forma cumple con una especificación de que si pasa esa ruta de ese formato, lo tengo que llamar a él, digamos, a ese controlador, a ese action. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de respuestas puede hacer? Lo que hablábamos recién, puede ser HTML, XML, JSON, una imagen, una redirección puede mandar a otro lugar del sitio, un error, puede pasar algo, digamos, un permiso o algo que no estaba, o lo que se imagine que pueda devolver, ¿no es cierto?, una web. ¿Sí? ¿Qué hablamos también? De que tiene básicamente toda la lógica, es el que está conociendo todas las partes de alguna manera. ¿Sí? Él puede conocer el modelo, puede conocer las plantillas y de ahí hacer que trabajen entre sí para poder cumplir el objetivo en este caso. ¿Sí? ¿Hay una duda? Bien. Acá estamos viendo un poquito lo que es el ciclo de vida de lo que es la petición. ¿Qué hablábamos hoy? Tenemos un controlador frontal y después tenemos los controladores de los bundles, los controladores en sí, del modelo en sí. El controlador frontal es el que nos determina cosas globales de nuestra aplicación. Lo que hablábamos hoy, si estamos en un entorno de producción o de uno de desarrollo, si hay seguridad o un montón de cosas que ya el primero se pone como un pato bica, es el controlador frontal. Después recién pasa el siguiente paso, que ya es, ¿no es cierto?, el ruteo y ver hacia dónde tiene que ir en la aplicación para resolver ese problema. O sea, esa ruta quiere resolver, obtener una respuesta y ahí recién es donde va hacia un controlador específico. Entonces lo que pasa es que uno escribe así o escribe así. Ya la aplicación ya empieza a tomar un camino u otro. De ahí en más empieza ya hacia el siguiente paso. ¿Qué hace básicamente? Lee la ruta. ¿Sí? Ustedes pueden poner que eso, mi portal de noticias / internacional / Estados Unidos / Obama, por decir una ruta. Entonces todo eso pueden ser parámetros que de alguna forma, si ustedes tienen bien definido un patrón de ruta, le va a ir llevando a que tiene que ir a un controlador de noticias que va a darse cuenta que tiene que ir a buscar una noticia capaz de tipo internacional, ¿sí?, del país Estados Unidos y que tenga que ver con Obama. ¿Se entiende o no la idea de cómo uno con la ruta ya le va diciendo mucha información al controlador? Bien. ¿Qué hacemos? Esa ruta es como, ¿conocen alguna vez, vieron algo que las tablas de un firewall? O sea, escucharon hablar de cómo trabaja un firewall con las reglas de un firewall, que tenemos reglas más específicas, más genéricas. Bueno, con las rutas es algo parecido, o sea, uno puede al final de todo, si ya pasó por todo un conjunto de reglas, tener una última regla que ejecuta alguna acción del firewall, que rechaza, que haga algo, que trata algún error. Bueno, con la ruta pasa lo mismo, o sea, pueden tener las rutas más específicas arriba, que son las que tienen más prioridad, con más detalle, o sea, con los parámetros, y al final pueden tener una por defecto que lo mandan, si no cayó en alguna de las demás, termina yendo hacia un lugar específico de la aplicación. Que eso el usuario escribió toda una URL así que no tiene sentido y no pasó por ninguna ruta, bueno, coincidió con ningún patrón. Al final ustedes tienen una que captura eso y puede ser que los mande a un error o que los mande a una página como tiene GitHub que tiene una, lo siento, esto no tendría que estar aquí, algo así lo es. El gatito roto de Sí, o la ballenita, bueno, puede pasar. Eso sería básicamente el ciclo de vida. O sea, una vez que coincide ese patrón, el controller devuelve la respuesta. Bien. Acá, bueno, ¿qué tenemos? A ver, estoy tratando de... Definición de un objeto de control. Un objeto controller básicamente tiene un conjunto de funciones que son las acciones que él puede ejecutar. ¿Sí? Cada acción de alguna manera se corresponde con algún patrón de ruta. ¿Sí? O sea, atómicamente esto es lo que devuelve el procesamiento, el núcleo del procesamiento. ¿Sí? O sea, este es como el que agrupa recién las funcionalidades, pero en realidad cada acción es la que está tipo responsable, ¿no es cierto?, de poder cumplir la petición que se le solicita. No sé si ven ahí más o menos, está muy feo. Ya habíamos hablado un poquito el otro día de lo que es
lo nuevo de namespace. tenemos un Hay que namespace, ver, quedó acá abajo, y uno explica un namespace, ¿no es cierto?, para poner una agrupación lógica. Después le decimos también que use el componente response, ¿sí? Y le tenemos que pasar toda la ruta si no falla. Ahora esto pasa en PHP. Este sería la ruta definida en el namespace. Este response, si ustedes entraran en esa clasita con NetBeans, con control y le hacen clic a response, se van al archivo de response casi siempre. Por ahí les cuesta Navegar, encontrarle ahí, andarte a un código, a ver si lo lleva, para ir haciéndolo más práctico. Estás ahí. Los controladores están dentro de source, del bundle. Hay una carpetita que se llama controllers, ¿sí? Cada bundle tiene su propia carpetita donde están los controladores. Claro, ustedes tienen Go to Declaration por el menú contextual o pueden apretar, ¿no es cierto?, Control y también los lleva. Y este sería. Y están ya, ¿no es cierto?, en esta clasita que era la que tenía. Fíjense que este namespace, cuando ustedes dicen voy a usar la clasecita redirect response, tiene que estar. NetBeans ya le hace la vida más fácil, o sea, ya les sugiere como pasaba ya con .NET o con Java, que algunos ya escribían nomás la mitad de la palabra, ya te sugería todo lo que era el namespace. Bueno, NetBeans ya hace lo mismo. Uno como que va tagueando el lugar donde está parado y en base a eso va definiendo. Es más una definición de ubicación. ¿Para qué sirve el namespace? Para que el autoload no tenga que poner require o sea, todo lo que ponía antes en PHP común. Ya el autoload barre este namespace cuando lo incluyen en el use y dice, mira, tengo que meter esto, cargar esta librería, esta clasecita de redirect response, entonces vais a la busca. ¿Sí? Y aparte, como están definidas por ubicación, pueden haber dos clases iguales, porque el namespace podríamos tener acá curso barra component y barra tener nuestro propio HTTP Foundation, hasta inclusive esta misma clase copiarla y poner en otra carpetita y cambiar que es un método que trata las excepciones X, ¿sí? Cuando ustedes van a su código que usa esta clasecita, cambiando nomás el use, le cambian la ruta y ya está. O sea, el loader va a ir a buscar en el otro lugar. Incluso pueden reescribir clases propias de PHP, el date por ejemplo. Sí. Puedes generar tu propio date, o puedes usar el date propio que sería con la barra raíz por sobre la clase que está definiendo. PHP tiene un montón de funciones nativas ya, el date, después para tratar los strings, los barras, todo eso ahora con la nueva arquitectura. Uno tiene que poner una barrita para decir que desde el núcleo, por decirlo así, de la raíz de PHP, voy a usar la función date, por ejemplo. Si ustedes quisieran cambiar, van y buscan esa clasita, la pueden llevar a otro lado, le cambian el código y meten que eso, mi curso, barra date, y ya está. Bien. Eso es con respecto a los views, para eso sirven los views. Después tenemos, ¿no es cierto?, una clase base que es la que uno hereda siempre para tener ya todas las especificaciones que si no uno tendría que definir. Entonces uno ya siempre hereda de controller, ¿sí? Y ya tiene un montón de cosas que ya vienen en esta clase. O sea, sí, te da un conjunto de funciones por sobre la. Voy a andar un ratito para hacerlo ahora. Por sobre el control. Sí, vamos Con get URL y. Si ustedes van navegando haciendo los archivos, van viendo qué es lo que tiene el padre y hereda. ¿Sí? Acá estamos haciendo una herencia. Tiene algunos métodos que vamos a usar ahora para redireccionar, ¿sí? Para generar la URL, por ejemplo. ¿Sí? No sé qué más tenía. Bueno, este es el forward, el reenvío, pero con todo lo que es la request y devuelve la response. Ahora vamos a ver un poquito más. Bueno, todos estos métodos ya están. Nosotros le damos y los usamos nomás. Eventualmente, si lo queremos sobreescribir, lo sobreescribimos. O sea, ¿tienen el concepto de herencia bien claro? Bueno, seguimos avanzando. Uy, sí. Funciones así. Sí. Bueno, más. Bueno, ¿qué teníamos entonces? Teníamos lo que hablábamos hoy, nuestro controlador, una función que es nuestra acción que va a responder al index, a la ruta del index, por ejemplo. En este caso, un parámetro que es el name y una respuesta muy sencilla que es retornar un objeto response de este tipo. Por eso ya, cuando nosotros ponemos acá arriba, no tenemos que volver a poner todo el namespace. O sea, Si no se puede definirse. o sea, en NetBeans, si ustedes empiezan a escribir esto sin esto, le tira el choclo acá. ¿Sí?
Le va a poner todo esto más response. Si ustedes quieren dejar más limpito acá, se sacan ese pedazo, lo ponen acá arriba y ponen un use. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando ustedes empiezan cualquier acción que va a ser su página nueva, digamos, tienen que armar una ruta. ¿Sí? En este caso es la ruta hello. Si ustedes se van a su bundle y abren ahí en config, la ubicación, mostrame el link un ratito. Los bundles tienen, ¿no es cierto?, una estructura de ficheros donde la configuración está en la carpeta resources. ¿Sí? Todos los bundles ya vienen con ese esqueleto de ubicación para tener una convención de una forma que no sea todo un despelote, cada uno pone el config donde quiere, cosas así. Ustedes hasta podrían tener configs que pisen la config general. ¿Sí? O sea, acá también hay otra regla de Symfony que es: si yo estoy en este bundle, las configs que se definan en este bundle le ganan a las compadres, o sea, a las globales. ¿Sí? Por más que ya estén definidas en el otro. En este caso tiene una sola ruta. No sabe por qué. No, sé porque yo, pero todos creo que deben tener así. ¿Cuántas rutas tiene? ¿Alguien tiene ruta? En el, Si no, en el config. Vamos a ir a la acá por default trae pez. Con el del. No, este es el de alguien. En el bundle también. Capaz que lo tenía borrado, sí. Demo. En el demo. Sí, capaz que es porque es el demo. Nadie tiene En el el logo logo. demo bundle. ¿Lo tiene? ¿Alguien tiene un routing? ¿No tiene ninguna entrada? No, porque usa servicio. annotation. Ah, ustedes El demo usa. Sí, claro. Pero parece que con eso. Sí, eso. Bueno, vamos a ir viéndolo en las dos formas, digamos, si quieren. Para empezar, acá ya empieza a ver, ¿no es cierto?, lo que hablamos, las alternativas de la flexibilidad de Symfony, ¿sí? De definir una ruta arriba ya del método. Eso depende de ustedes, después cómo les queda más cómodo como equipo, como desarrolladores. Sí, igual acá mismo no funciona porque me parece que no. Quedó configurado con el annotation. En el annotation tripea. Parece que el SAM tripea. Ah, sí, sacarlo. Para mí que sí, porque acá están definiendo las rutas, ¿no? Pero eso es natural, así que capaz. ¿Alguien anduvo el Hello? Sí, ya entraron a las demo áreas. ¿Ah, sí, no? Sí. Ah, pues Bien. sí, ¿Qué tenemos acá arriba? porque yo sé que un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos de las annotations? Eran comentarios que tenían entraditas con arroba, que también ya les sugieren el link, no es que se tienen que acordar de todo. Y básicamente ustedes van configurando todo en el lugar específico donde está pasando las cosas, por decirlo así. ¿Sí? Acá hay dos alternativas, o sea, pueden hacer esto, pueden hacerlo en archivo de configuración, anda de lo mismo, digamos, pero dependiendo cómo les gusta a ustedes la comodidad de o tenerlo afuera o ponerlo acá adentro, van a elegir una de las dos, digamos, para tener, ¿sí? A mí primero usábamos IML mucho, después empezamos a usar mucho más esto, porque uno está siempre en el mismo archivo trabajando y no se tiene que ir cambiando de contexto. Pero bueno, fíjense, acá se pone una annotation, cuando tiene así esta arroba, que define la ruta, ¿sí? Va a tener un prefijo hello, ¿se ve? Y una variable de tipo name. Cuando ustedes definen variables, las definen con llaves, ¿sí? Y después le dan un identificador a la ruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque este identificador nos va a servir cuando en otro lugar, por ejemplo en la plantilla, supongamos que tenemos un link, a esta acción, a la hello, ustedes no tienen que poner todo esto, así. Ustedes, si fuera una ruta más compleja, ¿no? Ponen este identificador nomás y se olvidan de poner todo lo que está acá y le pasan en un array la variable, ¿entiendes? El argumento. Acá, esta variable que está definida acá se te genera directamente un array con las variables que estás definiendo en el routing. Sí. Bien. ¿Se entiende un poquito esta notation entonces? O sea, ustedes tienen que definir la ruta, tienen que poner el formato, o sea, el patrón, por decirlo así, o sea, para que caiga acá, tiene que escribir todo el controlador frontal, que era app.php más hello más un nombre. ¿Por qué? Porque esto no tiene un valor por default, es obligatorio. ¿Sí? Si ustedes no escriben nada acá, va a fallar o no va a matchar, digamos, la ruta.
¿Y qué hace el template de ahí abajo? Bien, Ah, es una buena pregunta. ¿esta? ¿Este template? O, Sí, es. bueno, este template viene a reemplazar lo que tendría que hacer esta. Uno cuando está generando routing por definición YML o XML tiene que decirle qué es lo que tiene que renderizar. Cuando vos le pones template, está diciendo que hello va a ser tu salida. Ya no directamente difiere por hello.html.twig, no tenés que ponerlo eso. Acá yo le puse porque hice una redefinición YML, pero si se fijan ahí en el bundle, ustedes en el modo bundle, lo que le va a aparecer nada, un return del array solo, ¿no? O sea, él por el nombre de la acción ya sabe cuál va a ser la Acá hay cosas que Sí, sí, en este caso el template por defecto. Claro. Ustedes pueden devolver un response, como vimos el ejemplo más sencillo, que era hola de nuevo, digamos, y eso se pinta en un HTML. O ya pueden tener una plantilla, ¿sí?, donde está el código de la parte visual, por decirlo así. Cuando ustedes dejan así esto por default, Symfony asume de que hay una plantilla que se va a llamar igual que el action. En este caso, como a él no le andaba la annotation, la definió y acá abajo tuvo que ser explícito y poner la ruta, ¿no es cierto?, que es el nombre del bundle, la carpeta donde tiene agrupado eso, y fíjense que se llama hello como se llama el action, ¿sí? Si él usara la annotation como tienen ustedes, después podrían poner solamente return, render. Ahora lo vamos a ver, pero para que ya se vayan. Fíjense en el demo bundle, demo controller, y ahí lo ves. Viste que solamente, si se fijan, solamente devuelve un array nomás. Pero ahí estaría haciendo toda la... Ahí ya está infiriendo un montón de cosas, ¿entiendes? O sea, como tiene el template vacío acá, saben que se tiene que llamar como todo, ¿no es cierto?, la estructura del bundle, más llamarse hello con, ¿no es cierto?, la extensión ¿Y twig. dónde lo tiene que buscar? Sí. Lo va a buscar en el view, vendría a ser sobre el bundle, el nombre del bundle, y está en el template. Está haciendo mucha diferencia. Está muy bueno. Sí. Igualmente, si ustedes no tuvieran una plantilla que se llame hello, ahí donde dice template entre paréntesis, ustedes pueden poner el nombre de la plantilla y ya después también renderiza, entendiendo que tiene que renderizar en la otra. Es re práctico. ¿Se entiende? Acá ustedes pueden poner toda esta ruta acá arriba y poner también render y se va a dar cuenta, pero no va a inferir que es hello, ¿se entiende o no? Acá está infiriendo que es hello porque está entre paréntesis, ¿sí? Eso es para darle comodidad y escribir rápido también y tener un código más limpio. Pero ¿por qué no le anda el hello? ¿Alguno le falta el hello? ¿Hello un nombre? El que sabe ya. Sí, ahí vayan a los ejemplos y prueben. ¿Qué te pones? Barra. Pongan otro nombre si tienen la ruta arriba, pueden poner cualquier cosa. Hello barra nombre. Ahora pongan sin nombre a ver qué pasa. Pongan hello nomás, Ah, sí está. sin barrita. Acá le tomo bien, por a mí no me tomaron nada por ¿Puedes sacarle el Miguel? ¿Ponerle sin Miguel? Diego, Bien. ¿Cuál es el problema entonces? No entendí por qué. ¿Entienden el concepto de por qué es obligatorio el parámetro? Fíjate Porque que, no bueno, tiene porque un valor por defecto. Porque Y además no íbamos a función poner valor por defecto que ponía. Ahora, me estaba tomando mis Claro, annotations. ahí no entiende el... La annotation te dice directamente que busque el hello.html.twig en la vista. Entonces lo haces solo. Vos le haces todo esto en realidad, pero no te das cuenta porque le tienes template. Busca el mismo nombre del template que sería tu action. Está práctico en ese sentido. Cuando veamos vistas, se van a dar cuenta que una vista tiene código estático, un par de funciones de Twig para poder hacer cosas en la parte de la vista, que se debe formatear una fecha a día, mes, año, un número por menos decimales, lo que ustedes se imaginan, y tiene un conjunto de variables. ¿Se entiende o no? O sea, una plantilla se va a imprimir y necesita un conjunto de variables para rellenarse, ¿sí? Esa variable tiene que tener una correspondencia con lo que le pasa al controller. ¿Se entiende eso? ¿Cómo trabajan ahí internamente relacionados? Yo le puedo pasar más variables, pero nunca menos. No sé si me entiende. O sea, uno se puede equivocar y mandar en este array una entradita más que sea la variable que no era, con un nombre y todo, y la vista no le da ni bolilla. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Si en algún lugar de la vista tenemos una variable que se llama last name, tipo apellido, y acá no la mandamos, pum, ahí revienta. ¿Por qué? Porque necesita que el controlador en el array le pase también el last name. ¿Se entiende cómo interactúa una vista también con el controlador? Bueno. Sí, en
ejemplo, más que nada es una cuestión de definición nomás. Hace la idea, bueno, que esta es una definición de routing y esta definición de row es otra definición de routing. Las dos hacen lo mismo. Una forma explícita y una implícita. Claro, vos podrías hasta borrar eso y andaría, digamos. Te vas al IML. Tendría que haberlo borrado para imaginar cómo. Sí. Sacalo. Seguro. Una... ¿Qué tenemos? Bien. Y ahora borrarle Diego, dejarle hello. ¿Qué pasó cuando él le saca Diego? Deja sin una variable que necesita un valor, que necesita una definición. ¿Qué pasa? No encuentra ningún patrón que cumpla con un prefijo hello y algo vacío, por decirlo así. O sea, no encuentra ninguna ruta que machee y falla. Ustedes acá podrían hacer varias cosas, pero una podría ser, por ejemplo, hacerse ya un action que se llame ruta callejón sin salida, no sé si me entienden. Y ahí ponen todo lo que al final del routing termine cayendo acá, lo mandamos al controlador que se llame callejón sin salida al controlador, lo que quieran, y ahí le avisan, che, esto acá no existe, ¿no? ¿Se entiende? Esa sería una opción, para que no muestre cosas así en su aplicación, ¿no? Ustedes ponen todo lo específico y en algún momento ponen lo general, digamos, ya para que caiga ahí. ¿Se entiende? Bueno, seguimos con la PPT. Fíjense, Shift o Control F5. Acá tenés, desde acá te dice diapositiva actual. Sí, claro, si tenés Dale. Shift F5. ¿Alguien sabe un curso de PowerPoint? Nosotros estamos malísimos. Yo te ¿Para juro, qué ¿eh? Sí, no Yo soy un desastre. Bueno, esto es lo que decíamos con un IML. Fíjense que, más allá que tiene otra estructura, es lo mismo. O sea, esto es el identificador. ¿Sí? Así se va a llamar, sin tener que escribir todo esto en otros lugares que necesitemos llamar a esta action, ¿entiendes? A esta ruta. Ustedes pueden decir, quiero armar un link que apunta a hello, ponen esto nomás y el array pasándole el name, ya solo sabe que tiene que armar un link que es todo el controlador frontal barra hello barra el nombre. O sea, el HTML ustedes verían eso, pero por debajo hizo toda esta inferencia. O sea, buscó el identificador, armó el patrón y reemplazó el parámetro. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué tiene que tomar? Es el controlador. Uno le tiene que pasar sí o sí a dónde tiene que hacer el proceso. Ahí se usa, ¿no es cierto?, la anotación esta que hablábamos hoy, que era el nombre corto que se le llama de los bundles, que es empresa y el nombre del bundle. Y acá va el nombre del controlador. O sea, ustedes en un mismo bundle, en la carpetita controller, podrían tener hello controller, goodbye controller, ejemplo mío. Pero bueno, o sea, y cada controller tiene actions, ¿sí? Entonces tiene que definir bundle, controller y action, siempre. ¿Sí? Eso sería lo mínimo indispensable. ¿Y el index al final? Y ese es el action. Viste que tu action se llama index action y ahí está toda la lógica. ¿Mostrame el código? ¿O tenés el otro ejemplo? Ah, sí. ¿Viste? Ah, Este es el index. O sea, siempre terminan con action los. El controlador Toda la respuesta acción. se debería Sí, esto es una convención, digamos, que se hace. ¿Sí? Entonces, vos le estás diciendo que va a buscar en hello, que también se termina con un controller, y en index. ¿Sí? Sí, sobre el bundle. Sobre, obviamente, sí, el bundle que se llama Acme Hello Bundle. ¿Sí? Todo eso le están diciendo con esa entradita. Bueno, esto tienen que tenerlo muy en claro, porque es casi el punto de partida para empezar a hacer están haciendo su aplicación y necesitan hacer una página nueva. Y bueno, hay que hacer una ruta, un controller, una vista, una plantilla y la sale de algo completa. Después que te hagan conectarse a la base de datos o buscar algo en el modelo, lo vemos. Pero ahora quiero que se enfoquen en esto. ¿Sí? Routing, él lo conoce, el routing cuando dimos 1.4 era mucho más denso, la verdad que fue la clase que tenía que ir a pegar cachetazos a esa izquierda, así fue. Nosotros dimos Routing a mí, yo te juro, ese capítulo, a ese pelear con rutas que no andaban era un bajón. Con este tipo de flexibilidad ahora uno
trata de ubicar la cabeza de otra forma, pero antes era como una cosa muy fea. Bien, acá tenemos ya un poquito más complejo, entre comillas, el ejemplo, ¿sí? Y lo que tenemos es dos variables más una tercera que lleva un valor por default, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que para que una ruta ejecute, o sea, machee para este tipo, ¿no es cierto? Para index action, va a tener que tener el prefijo hello, una palabra después, una barra y otra palabra después. Y el color va a venir siempre green, ¿sí? Como for, con los autos siempre negros. Bueno, y acá Es como el controlador. el action, ¿no es cierto?, del controlador necesita recibir tres variables. O de alguna forma tiene disponible como función tres variables para hacer lo que quiera en su código adentro. ¿Se entiende? Sí. Que esté, bueno, vamos a la próxima. Que esté first name y color así, no quiere decir de que tengamos que ponerlo de esa forma. Es flexible, o sea, como coincide el patrón de nombres, lo podemos poner así, darlo vuelta, ponerlo a la mitad, no hay problema. Sí, tampoco. Sí, igual si no. Esto no en LibreOffice. Sí, en realidad esto no exporta más ahora la cosa. A LibreOffice. Este va a subir un rengloncito. Tiene que. ¿Cómo subir? Sí, igual es para hablar de esto. Sí, vale, sí. Bien. Entonces, ¿qué hablábamos recién? El orden no tiene importancia, o sea, no va a reventar. Antes sí podía pasar en las otras versiones que uno sí tenía definido. En realidad en otras versiones, si ustedes van a Symfony 1.4, si algún día les toca justo en la web, vamos a hacer de Symfony, venimos, acá tenemos el protector, y justo les toca una de 1.4, las variables venían en un objeto que se llama request. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan lo que es la request y la response? Bueno, acá también viene una request, o sea, si trabaja HTTP hay una cabecera que vienen las variables, pero las enmascara y las inyecta ya en estas variables, sabiendo cómo viene la estructura del roteo. Entonces, no importa cómo venga ordenado, siempre la vas a poner en el lugar que tiene que ser por los nombres, ¿sí? Después, bueno, eso sí, cada argumento requerido, lo que hablábamos recién, tiene que coincidir con alguna variable de la función, ¿sí? Podría tener más, pero las requeridas sí o sí tienen que estar, ¿se entienden? Y después, ¿qué tiene que faltar? Bueno, no todos los parámetros tienen que ser argumentos, o sea, por ahí el actions anda bien con dos parámetros y capaz que la ruta tiene un montón más, por compatibilidad capaz que después esa ruta se usa en otro lugar, así que como que tenga lo mínimo indispensable. ¿Hay una forma de agregar una ruta más? Porque esto lo que te permite es agregar un placeholder más. Claro. Si vos le seteas por default un valor, ahí te deja. Sí, sí, sí. Claro, piensen esto. Porque decimos que no importa si les falta mientras tengan las requeridas. Porque entre las mismas actions uno le pueden coordinar trabajo. El forward es una operación que puede hacer que una action le pida que haga una parte de trabajo a otra action. No necesariamente tiene que generar una ruta y hacer todo. ¿Entiendes? Va y busca nomás ese action y le pasa los parámetros que necesita. ¿Y cómo sabe cuáles son las requeridas? Porque en la ruta están definidas. En la ruta Y además- hoy Sí, están definidas. donde estaban las tres. Primero y Ya. segundo nombre. Y además tu función, ¿se acuerdan cómo es PHP? Ustedes pueden tener métodos que reciben parámetros y si ustedes le ponen el igual, ya le están diciendo que tienen un valor por default. Entonces esa ya no es obligatoria porque puede venir nula y tener un valor por default. Entonces ahí también se dan cuenta cuáles son las requeridas y cuáles son por default. ¿Qué pasa? Si acá no tiene nada en el action, ¿mostrame el action? Si acá no tiene nada, no quiere decir necesariamente que no sea que no tenga un valor por default, porque el valor puede estar seteado en la ruta, ¿se entiende?
O sea, ustedes acá podrían poner igual, que sea color igual a green o verde, pero también lo pueden poner en la ruta. ¿Sí? Traten de ver eso. Lo que pasa es que por ahí, verlo ahí, esa forma como si fuera que nosotros no estamos definiendo esa variable ahí, entonces lo podemos usar ahí adentro. Claro, que en realidad la ruta no es que lo obliga al controlador a sí o sí implementar estas variables. Por lo que hablábamos recién, puede ser que haya controladores que se comunican entre sí y acá lo que tiene que importar es lo que necesita el controlador para hacer el trabajo. ¿Entiendes? O sea, lo que tiene que ser obligatorio y lo que no, y eventualmente trasladar eso a la ruta. ¿Sí? Si yo para buscar noticias necesito el ID, por ejemplo, o el tipo de noticia, o la categoría, lo que usted, eso no lo voy a poner nada por default, digamos, lo voy a poner obligatorio. Y tal vez que eso es la fecha, la puedo poner por default la de hoy. Entonces me trae noticias internacionales de hoy. Pero si el usuario pone la fecha, qué sé yo, y el usuario digo que no es que va a escribir, sino que haga un link que diga la semana pasada, ya va a venir ese valor y va a pisar la fecha de hoy como valor por default y va a filtrar ya las de la semana pasada. Bueno, otra cosa es la request, como hablábamos hoy, es el objeto primario, digamos, el que nos dice todo. O sea, la request es, como vimos los primeros ejemplos con Cristian, es el que tiene las variables globales, las cosas que... La request es la petición, digamos, que La petición en sí, la que llega al servidor. está enmascarada en una clasecita que nos hace la vida más fácil para no usar las variables globales de PHP, así como usaríamos con PHP Raw o con PHP crudo. Además tiene obviamente un montón de métodos más que están mucho más copados, que si no tendríamos que hacer un montón de cosas a mano. Este es un método bonito Sí. que necesitaba hacer. Este objeto, ¿sí? ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Vamos a tirar así. Puede saber si es una request XML HTTP. ¿Saben lo que es eso? Cuando usted usa Ajax, no va como una petición normal, va como una petición XML HTTP request. Entonces ustedes podrían preguntar, ¿es una petición Ajax? Ah, sí, es. Devuelvo de una forma la respuesta. ¿No es una petición Ajax? Bueno, devuelve una página entera. Supongamos, o sea, ¿saben más o menos el concepto de Ajax? Que es que eso, renderizar pedazos de contenido y no renderizar, hacer llamadas asincrónicas. Supongamos que tienen un sitio y dicen, quiero mejorar la usabilidad, y cada vez que hace clic en un botón, parpadea y va y busca, hace un post, digamos, vuelve. Y es la misma página. Facebook, cuando ustedes van a invitar a saludar el cumpleaños, ¿no ven que la página hace así una petición entera y Se le vuelve a pintar todo otra vez? Ven que aparece un cuadradito nomás, pero por debajo hizo una llamada hacia el servidor, una petición. Ese tipo de peticiones son asincrónicas, porque son peticiones que van por debajo y no hacen todo el ciclo de vida completo como hace la página, ¿entiendes? ¿Qué hace eso? Va, busca lo que necesita nomás, que sería, qué sé yo, el saludo, lo que sea que ustedes están por hacer. Cuando le dan guardar, no manda toda la página entera, manda lo que ustedes escribieron, ¿se entiende? Bueno, eso sería algo de Ajax, que con esto nosotros podríamos darnos cuenta y que nuestro código responda en función de eso. Si es Ajax, tenemos que volver capaz el pedacito del saludo de Facebook. Si es una llamada común, tenemos que pintar toda la página. Yo creo que, aparte, el request o lo que sea, son todas llamadas que son cadenas de lo que sea, caracteres. La cabecera te va a estar definiendo el tipo de llamado request, lo que va a hacer. Entonces vas a saber cómo inferir. O sea, esta clase lo que hace es saber eso, definir, abrir y saber qué tipo de petición o lo que sea. Otra pregunta que se le hace siempre a la request, que es muy importante también, es si es un post. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un formulario, supongamos un formulario de contacto, ¿sí? Cuando la página se carga por primera vez, el formulario se pinta nomás vacío, ¿se entiende? Cuando el usuario nos da submit, va, ¿no es cierto?, a nuestra página, a nuestra action, por ejemplo, index, y ahí nosotros podemos preguntar, ¿apretó submit? O sea, ¿está mandando datos de contacto? Entonces, cuando ustedes preguntan eso y dicen, sí, está mandando datos, pueden armar ahí el mail, lo que sea, dentro de ese if, ¿se entiende? Hasta estamos medio finos, pero el saber si es un post o no hace que tratemos cuando, por ejemplo, en este caso se hace un submit de un formulario. En este caso hace una transformación, o sea, cuando uno hace submit, o sea, hace un post de un formulario, manda en la cabecera de la petición, todos los valores, ¿no es cierto?, de ese formulario. ¿Sí? ¿Se
entiende? Nosotros esos valores lo podemos ir agarrando uno por uno del objeto request, si queremos, o podemos utilizar un objeto para ser más orientado a objeto y que se rellene, por decirlo así, ya procesando esta request. ¿Sí? Vamos a tener una entidad que van a venir esos datos y se van a pegar a cada uno de lo que corresponde. Por ejemplo, si tenemos un formulario que tiene una definición de entidad, contacto, nombre, teléfono y el comentario, esto se va a agarrar cuando hacemos el bind, esta entidad va a absorber esos datos de la persona. O sea, se van a pegar. Ah, me da más. Me gusta la migración. Bueno, en pocas palabras, la request trae un array, ¿sí? El formulario tiene otro, que coincide de alguna forma las claves. Cuando hacen bind, agarra todo el array de la request, se lo enchufa al form y ya queda seteado todas las variables que venían en la cabecera, ¿sí? En el objetito form. De ahí nosotros podemos procesar, hacer lo que queramos con el form, validarlo. Por ejemplo, si venía nulo un valor, el formulario puede tener una validación y decir no, el email, por ejemplo, no puede ser nulo. Y ustedes tienen un error, una vista, una plantilla, digamos, que diga, o devuelve la misma página pero con un mensaje de error, diciendo no, el mail no puede ser nulo. O que eso, el mail está mal formado. Cositas así. Pero fíjense, no tiene que agarrar el array de la request, agarrar el elemento del arreglo, tal, compararlos ustedes a mano. ¿Se entiende el concepto de cuál es la facilidad de un formulario en este caso y de la request? Este bind está muy bueno. O sea, ustedes van a preguntar, request is post, o sea, estamos haciendo un post. Si es verdadero, entran acá, le dan un bind, agarran el formulario, lo bindean. Pueden preguntarle si es válido al mismo form, como sabe él qué son las reglas de validación, que eso es el mail que no sea vacío, el DNI que tenga 8 caracteres, bueno, lo que sea. Y puede decir si es válido, o sea, todos los datos que llegaron están bien, entonces seguimos procesando lo que queramos. O sea, pasa por una... Vamos viendo a poquito cómo se arma un formulario, cómo se hacen las reglas de validación, pero por lo menos entiendan eso, que el formulario se toma esa responsabilidad como objeto de poder obtener valores y de poder decir si está bien, está mal, está válido o no. Sí, bueno. Eso es lo que ya hablamos también. Sí, un poquito hablamos de lo que extiende del control. O sea, eso que definimos y tenemos las funciones y mostramos las funciones del controlador como generator, Bueno, esto es lo que hablamos ahora. Por extender del controlador ese tienen ya un conjunto de métodos que les puede ayudar. En este caso, por ejemplo, pueden decir redireccioname hacia tal dirección, ¿no es cierto? En función de lo que sería armar la URL de este identificador. Entonces ustedes podrían tener una annotation o un IML que tenga este nombre y que sea que se lo barra nomás, capaz que porque es la homepage, y ya solo sabe que va y busca en esta entradita, bueno, es la barra, y redirecciona lo que venía por acá, cambia el flujo, digamos, de la navegación y lo manda a las homepage. Podría pasar que ustedes, que eso, el usuario cargó algo mal o ocurrió una excepción y ustedes no quieren mostrarle así la excepción, cargan un mensajito de error y lo mandan a la homepage. Y un mensajito que diga ocurrió un error, por ejemplo, o no tiene los permisos necesarios para entrar en estas. Lo que ustedes imaginan, pueden tener alguna parte de su código un return que corta el proceso de ejecución de todo el action y ya manda, ¿no es cierto?, hacia otra action. ¿Sí? Y acá puede haber un montón de código más, ¿sí?, que no se va a ejecutar. ¿Entienden eso? Lo mismo acá, pueden ser los redireccionamientos pueden ser permanentes o temporales. Eso también para la parte del CDPT. Bueno, esto ya es más fino, pero ¿qué pasa? Lo que hablamos hoy, o sea, dos actions pueden interactuar entre sí, pero puede ser una principal que lo único que necesita de la otra es que se haga algún tipo de trabajo y que después vuelva el resultado y seguir procesando, ¿no es cierto?, todo lo que sigue del código principal de la action. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, tenemos esta action que resuelve algo
y tenemos esta action que resuelve otra cosa, pero también tiene que resolver lo mismo. No tenemos que reescribir esto. Claro, la común sería hacer un copy-paste del código de adentro de él. Eso no está bien. La idea es reutilizarlo. Entonces uno puede usar la respuesta de lo que ya se generó acá y parsear por sobre la acción que continúa con esto. Entonces básicamente ustedes, un redirect pierde el control, el action que estaba ejecutando el flujo principal. ¿Por qué? Porque se va hacia la otra action. Ya, chao, se va a la otra. En este caso, la llama a una action cualquiera, pero vuelve después el flujo del control de la aplicación a la action principal y consume lo que le devolvió, ¿no es cierto?, en la action secundaria. En la idea se lleva el request. Eso también. En la idea se setea los valores del request y se lo lleva y lo procesa en el server. Esta conoce la request de la principal. ¿Sí? No es que empieza así huérfana y no conoce el estado ni... ¿sí? Una especie de una llamada, una subfunción. por decirlo Claro, así, sería una sí. subfunción. Pasa mucho, pasa muy seguido que ustedes van a... El ciclo de vida de esto, ¿cómo sería? Hacen un código, una action cualquiera, les sale así un choque. Después hacen otra y hacen un procesamiento muy parecido, una parte, y que hacen un copy-paste. ¿Sí? Después hacen una tercera y se dan cuenta que es la misma y dicen después de un momento, che, y si cambian acá, tengo que copiarlo, tengo que cambiar. Ah, bueno, saco un pedacito capaz de código nomás, lo pongo en otra función, me dan una action que no necesariamente tiene que tener una URL macheada, o sea, una ruta. Solamente puede estar acá, hasta puede ser protected, si me la quieren exponer. ¿Se entiende? O sea, ya pueden jugar más fino. Y pueden tranquilamente darle la responsabilidad de que haga ese pedacito de código nomás y que después devuelva el resultado. O por ahí se ven algo que se está repitiendo, como él decía, pero es algo que es como algo metódico. Bueno, se puede definir una función aparte, que no es ni acción ni nada, pero sí resuelve como getURL, que es una solución para el controlador en sí. Bueno, esa es otra cosa, o sea, el controlador puede tener todas sus acciones, ¿sí? También puede tener funciones propias, o sea, que pueden ser privadas, pueden ser protegidas. ¿Entienden los conceptos de accesibilidad de público, privado, protegido? O sea, ustedes podrían querer hacer algo que solamente se vea en esta clase, lo ponen privado y si algún día necesitan heredar, no lo van a ver en la próxima, en la hija. ¿Sí se acuerdan? Básicamente eso está ahí es aquel trabaja sobre una ruta. Claro. Y hace una pausa, digamos, y genera otra ruta para que... Y de alguna forma lo tienen que encontrar a este, ¿entendés? Y esa, se encuentra nomás. O sea, sabe que existe la acción porque está definido acá nomás. Pero vuelve otra vez a eso. Devuelve tu objeto a Andrés. Puede pasar varias cosas. Si están dentro del mismo cuerpo del controlador, uno puede poner this y ya aparece esta función, porque es la misma clase que conoce sus propios métodos. Dice, trabaja sobre las funciones propias. Dice es como decir, yo tengo esta acción también y la llamo. Y te tiene el dis porque vimos en el controlador que tenía el forward, en la definición de la clase, tenía un método. El controlador, el base, ¿se acuerdan que vimos de la herencia? Acá. Eso es la hereda, por eso sabe cómo Acá está el organizar. redirect. También estaba más abajo. Acá está el forward. ¿Sí? O sea, this forward pertenece a la clase. Como yo estoy extendiendo de la clase controller, puedo usar this como si fuera propio. Si vos pones this forward, ¿no es cierto? Y llamás a una acción tuya, la puedes llamar directamente sin una ruta, que no te hace problema. ¿Vos tenés ahí el ejemplo? Pero de alguna forma la tenés que localizar. ¿Sí? No, claro, porque acá la define. Sí. Podés mandar, si otro siendo del controlador, podés mandarle lo mismo, o sea, Sí. si la función es propia. Claro, en este caso sí es más fácil de pegar directamente. Yo lo usé una vez para usuarios, cuando tenían ciertos ciclos los usuarios y tenía que definir funciones en un forward. Porque por un lado tenía que ir a un lado y si no tenía que ir a otro. Para eso se puede usar. Pero igual hay soluciones que acá le vamos a plantear que por ahí dicen para qué o porque a veces nosotros no podemos dar ejemplos. En un momento se presenta esa solución, Sí. se presenta y está esta solución. Eso es lo bueno, o sea, es tan grande que por ahí uno va viendo algunas cosas, pero le queda dando vuelta en un subconsciente así, créanme. Y después básicamente lo usa en algún momento. Bien. ¿Seguimos? Bueno, acá es procesión de las plantillas. Una vez que ya tenemos esto es lo que yo estaba haciendo hoy cuando tenía
definición YAML que no puse el template. Es un render pasándole los atributos de la respuesta del action. Básicamente ustedes pueden renderizar algo o pueden renderizar una plantilla. Claro. Fíjense que acá lo que hace es eso, o sea, Acá le pide que vaya y busque esa plantilla y la renderice con estas variables. O sea, en el caso este, lo que hablamos, que como no está por default definido, tienen que poner toda la ruta completa, ¿sí? Si no, se hace mucho más sencillo. claro, básicamente lo que hace igual. Sí, sí, o sea, es un alias nomás. Siempre devuelven una respuesta. Sí, todo termina siempre en un response. O sea, que ustedes no lo vean así en la línea de código porque por debajo siempre lo hacen, pueden tomar esa convención. Y esta es la que usamos. Sí. Esta es la que usé yo, que es la que vamos a usar. Sí. Sí. Es la respuesta. O sea, bueno, los servicios son elementos como que están en la expectativa para ser usados. El request, por ejemplo, es el que usamos hoy para usar el link. Sí. Pero se puede tener por el disk que el request. Básicamente ustedes tienen un conjunto de cosas que pueden estar disponibles para todos, para toda la aplicación, ¿sí? Y empiezan a hablarse de servicios para no poder, más que nada lo que hablamos es de inyección de dependencias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay componentes que de alguna forma uno empieza a acoplar sin darse cuenta por diferentes formas de programar? Bueno, los servicios tratan de romper eso, o sea, es como que dicen, bueno, vos necesitas tal cosa, pero vamos a poner algo en el medio que te provea eso y vos no lo pidas directamente. Hay como un intermediario, hay toda una estructura dentro de Symfony que hace eso, o sea, entonces algún día si cambia ese algo que ustedes necesitan porque, no sé, quieren poner otra clase o quieren hacer otra cosa, ustedes por medio de la configuración cambian de su configuración y su código anda igual y no tienen acoplado la implementación de su código con la implementación de lo que estaban necesitando para resolver el problema, ¿sí? Cristian el otro día le había dado un ejemplo, creo que era del tema de los mails. Ustedes podrían usar la clasita Swift Mailer directamente poniendo new Swift Mailer y ahí ya hicieron un acople por constructor. O sea, están diciendo que su código anda con Swift Mailer sí o sí. Si quieren cambiar a, no sé, Diego Mailer, tienen que cambiar en todo el lugar donde pusieron el new. ¿Se entiende? Es un acople. ¿Qué pasa? Si ponen un servicio de mailing o de mailer, pueden tener un archivo de configuración donde dicen, bueno, el proveedor de este servicio de mailer va a ser toda la ruta a Swift Mailer. Algún día dicen, no, quiero probar otro que está mucho más copado, sí, vale, he hecho un cara pintada. Pueden cambiar, ¿no es cierto? Y pueden tener otro mailer. Y no tienen que tocar nada. Hicieron una abstracción por medio de los servicios y la inyección de dependencia. Una forma de tener los servicios es este, de debug, que nos va a tirar todo un listado bastante grueso. Un listado bastante grueso de todos los servicios. Eso está bueno en la consola. Ustedes ya tienen, por ejemplo, configurado varias cosas o entran a una aplicación que la tienen desde cero o alguien ya la había empezado y pueden ejecutar estos comandos y ver qué cosas están definidas. En este caso los servicios, pero también pueden ejecutar otro comando que les tira las rutas. Váyanse sobre la raíz del proceso del Symfony y pongan así PHP app console y ahí les tira todas las funcionalidades. Son solamente todas las definiciones de... O en el Linux, capaz que me van a En dar. el link también, sí, no quiere cosa nada. Pero también en el link, si le tiran ahí con propiedades. ¿Cuándo? Andate sobre la raíz del vector. Sí, eso es sobre la raíz, ¿cómo es? Y ahí, con botón derecho. Bravo, tenés configurado bien tu Ya está acá. Creo que no tenemos que lo dijo. Viste que a alguien le había pedido los videos. Ya está. Mira que no te aparece la S. Pasa está Data Projects, está en la pestañita Files. ¿Ves? Ah, Y contenido de muchos parámetros. ahí está. Viste, vos tenés la lista de archivos y la lista lógica del proyecto. Y que tenés para poner comandos. ¿Está la otra? PHP.app No, en realidad, cuando vos te decorás con el bins ahí, estás pasando ya esta parte. Es Sí, que lo que tenés que escribir es el comando, ¿no? O sea, consola no pongo No, tampoco. tampoco. O sea, la consola es un objeto
que tiene la forma de poder barrer todos los comandos disponibles de Symfony o nuestro, porque nosotros podemos hacer nuestros propios comandos. Entonces cuando ustedes usan NetBeans, esta separa y les deja ese trabajo ya afuera, o sea, de tener que poner PHP app /con C. Entonces ustedes ya lo que ponen es este pedacito que es el comando. Si ejecutan eso en el output, le van a tirar todos los servicios. ¿Qué ejecutaste? ¿No sabes? Y container, sí, ese. Pasa que están todos los servicios, está la seguridad. Son muchos servicios que lo hacen. O sea, hay servicios de seguridad, de plantillas, de routing, de todo. ¿Sí? De mailer, como hablamos siempre. No sé si está el comandito de la ruta o lo pusiste en el ejemplo. Sí. Ah, bueno. El de las rutas está grabando. Sí, para ver si coincide con cuál ruta. Te dice el de match y Sí. después el otro, el que te dice el tipo de ruta. Todos los tipos de ruta. Con lo que tiene Claro, imagínense un proyecto muy grande que después ya se empieza a hacer de muchos bundles o cosas así. Algún día tienen que ver qué servicios están definidos, pueden ejecutar esto y ver cuáles pueden utilizar la de paso. Eso es lo que tenía Symfony. Si no, tendrían que ir a buscar archivito por configuración, a ver, acá está el configurar las cosas, pueden ir a ver acá. Creo que te tira hasta la ruta. Container, ahí está el container, ahí pueden ir a ver cuál está haciendo la magia, ¿no? Claro, en vez de tener que crearlo. ¿Cuáles son las excepciones que se pueden definir? También se llama sobre el controlador y el tipo de excepción que queremos tirar. Pero esto más que nada para la parte de desarrollo. Son mensajitos lindos que van a aparecer. Por ejemplo, busca producto, si no existe el producto, crea un nuevo not found exceptions y le pones el mensajito que vos quieres. Básicamente lo que hace acá también es el hecho de abstraernos un poco de más código, y esto podría ser una excepción o una cabecera HTTP donde usted le ponen un value 404, por ejemplo, 403 mejor, y le ponen, ¿no es cierto?, un mensaje o una respuesta. Pero queda mucho más legible cuando ustedes empiezan a refactorizar su código, de poner 3 líneas que hacen eso que es muy bajo nivel, por decirlo así. Ponen un método que encapsule eso, que reciba el mensaje nomás. Te pones a decir que vos estás definiendo tus métodos y después te perdés. Y por ahí son errores que son nada que ver. Sí. No sé, esto te ayuda bastante a ubicar. Está muy bueno. Y después está la excepción general. ¿Qué puedes tirar? Ustedes podrían tener diferentes tipos de excepciones o tirar diferentes tipos de excepciones dependiendo de qué, pero esta ya tira una excepción general de la aplicación, 500. O sea, la response viene con un código 500. ¿Están sabiendo lo que es try catch? ¿Escucharon hablar del try catch? Sí. Eso le va a salvar mucho para que si tienen alguna aplicación que está procesando algo, o ustedes también tienen que manejar algún tipo de cosa transaccional inclusive, pueden decir, bueno, en este bloque de código puede fallar, eso es un try, tratar de ejecutar esto, entre comillas, y capturar, es el catch, esta excepción. ¿Sí? Y ahí puede haber excepción de doctrine, puede haber excepción de que no found, puede haber lo que quieran ustedes poner y capturar ahí. Siempre la más global, o sea, la que capturaría cualquiera, es exception. ¿Sí? Y después pueden poner las más finas, o sea, eso se puede hacer varios catch. También pueden poner un finally, porque puede ser que ustedes quieren capturar la excepción para lo que sea, para hacer un rollback, para loguearla, para lo que sea, pero quieren que la aplicación siga el flujo. Se puede poner finally, que es otro bloque más, o sea, tenemos try, catch y opcionalmente finally. Y ahí la aplicación se va para otro lado, o le avisa, ¿sí? Bien. Tengan cuidado también con los try catch, porque es una práctica común que uno hace try catch y después no tira la excepción o no la trata y pone el catch vacío. Entonces es como una trampa que no deja salir la excepción de ahí, y ustedes están probando esa aplicación un día y, che, pero si nos falta, nos falta. Y claro, fallaba ahí, pero captura eso y queda en un bloque muerto, digamos, ahí, no pasa nada. Puede pasar también. Bueno, este es el manejo de sesiones, también es un servicio. Y está bastante práctico. Se puede, para obtenerlo, sobre la request, get session, cada usuario que esté ingresando a la página va a tener su sesión definida. Se le puede setear la variable, como, bueno, este es el contenido y este es como lo voy a taguear, lo voy a hacer, lo voy a definir. Y después lo obtengo session, get el nombre de la variable que yo le he definido.
Se usa para errores, para el idioma, para variables que yo tengo que estar manejando dentro de una sesión de usuario que está navegando sobre mi página. Está bastante. La sesión básicamente también en el sentido es la que nos ayuda a tener algo que de por sí es desconectado, porque es petición-respuesta, en algo más armónico y poder mantener una conversación, ya sea con un usuario que ya se logueó, ¿entienden? O sea, ustedes pueden de alguna forma mantener el estado de la aplicación. O sea, yo me logueo, el servidor ya no sabe, él hizo la petición, o sea, la recibió y la respondió. No tiene una conexión latente con mi página sabiendo que yo estoy logueado en Facebook. Eso se mantiene porque hay o una cookie o algo que dice que yo sigo logueado en Facebook. ¿Se entiende? ¿Cuáles eran dos eran las que se perdían? Hay una que duran y la otra... Uno puede a las cookies, por medio de las cabeceras, setear los tiempos de expiración. Y Eso esa se- no. Sí, tranquilamente. O sea, la sesión, como es un servicio, ustedes lo pueden configurar para que sea una sesión por base de datos. Eso es lo bueno de los servicios. O sea, si ustedes acá pusieran una implementación propia de manejo de sesiones, podrían hardcodear, por decirlo entre comillas, contra sesiones de tipo cookie, ¿no? Por ejemplo. O sea, de que siempre sea una cookie, y algún día dice un cliente, necesito que se mantenga la sesión por base de datos. O sea, que haya una conexión que diga cuál está abierta y cuál no hasta que se desbloquea. O mantener un log de eso. ¿Qué pasa? Ustedes hardcodearon cookies para la sesión. Tienen que cambiar toda la lógica. ¿Por qué? Porque su proveedor de sesiones está hecho con cookies, o sea, implementado con cookies. Por eso se hizo un servicio donde ustedes podían tener otra clasecita que se llama Database Sessions o Cookie Sessions, dos separadas, y cambiar el archivo de configuración. Y cuando pide el servicio de sesión, como respetan de alguna forma las interfaces, o sea, los enchufes, entre comillas, de cómo usar las cosas, pueden manejarla sin darse cuenta ustedes de qué están usando por debajo. ¿Sí? Y después ustedes pueden configurar lo que quieran, o sea, que se venza, que no se venza, que tenga algunas propiedades de las sesiones, no hay problema. Esto es muy importante porque acá ustedes van a poder guardar cosas globales, como filtros o cosas así que si no la aplicación perdería el estado. ¿Sí? Por ejemplo, el color en el correo electrónico, cuando uno entra y uno tiene verdecito, el otro azul, eso se hace con sesiones. En realidad puede pasar de que vos estés haciendo un manejo de algunos datos y se guarde porque todavía no confirmaste la operación en un post. Suponete, vos interactuaste con la página, pero no le diste confirmar, que sería el proceso de mandar ya lo que hiciste y meterlo en la base de datos, lo que sea que ya quede persistido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos te moviste, volviste, viste cómo es Ajax, que vos vas a salir y aparece otra página. Todo eso, hasta que vos confirmes, sigue latente en una sesión, ya sea por medio de una cookie, no sé, que está guardando tus elecciones, entonces vos podés seguir interactuando con la página. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, si vos no guardás, no sé, se va a expirar eso, puede pasar que expire. También puede pasar que no, porque pasa ahora que uno entra, por ejemplo, a YouTube, y no sé cómo implementa la sesión, pero me imagino que por cookie, y entra y ve dónde quedó el capítulo del video. ¿Sí? Sí. Eso está guardando en algún momento el minuto donde quedó la cookie. O sea, si se corta la conexión, no hubo tiempo a hacer un post a la base de datos de YouTube y guardar el minuto donde estaba el usuario. Se guardó una cookie en su navegador, en un lugarcito, ahí está guardada una cookie. HTML5 ya usa un estándar de base de datos. En un momento se avivaron y dijeron, ¿para qué vamos a usar chivitos todo el tiempo que son fáciles de robar, fáciles de atacar por lo que es el robo de sesiones? Usemos una base de datos localcita como SQLite o alguna de esas y armemos un estándar donde los browsers podamos saber cómo comunicarnos, más allá que sea Opera, que sea Firefox, que todos podamos saber cómo meterle datos a esa basecita. Eso HTML5, se juntaron todos los grosos de las empresas, las web y todo, definieron cómo vamos a hacer la implementación y ahora hay manejo de sesiones, todo por base de datos en el cliente. ¿Entiendes? Para mantener información de contexto. Sí, esto lo van a usar para los filtros, para los usuarios, para el carrito de compras. Cuando ustedes no confirman, está ahí todo el tiempo, pero hasta que no confirmen no es que se guardó en una base de datos. Todos sus pedidos están ahí, ustedes lo van a ver, se mueven de una página, van a la otra, siempre están sus pedidos ahí hasta que no le den confirmar o cancelar. Eso está guardado en toda la sesión.
¿sí? Si ustedes se desloguean, vuelven otra vez. Si destruye la cookie, capaz que no la vuelven más al carrito. ¿Sí? Bueno, este es otro uso también de manejar sesiones para avisar de procesos validados o no, mediante esta como bolsa que tiene de... Sí. Los mensajitos flash son algo que está en todo, digamos, son alertas o avisos que hace la aplicación al usuario. Que tal cosa se ha guardado con éxito, se ha enviado el mail con éxito, o cosas así, o error, no se pudo traer tal cosa. Todo eso son flash de alguna forma, que Symfony ya le da un procesamiento diferente para que después ustedes en las plantillas lo puedan preguntar directamente, no tengan que andar recorriendo la sesión y buscar cuál era el mensajito de ustedes, ¿entienden? Entonces pueden pedir get flash, por ejemplo, y pueden saber si era un flash de error, un flash de aviso o otro tipo de flash. Bueno, esto es lo que veíamos, o sea... Bueno, sobre el mensaje nomás, esta notice era lo que había definido, qué había pasado con el proceso del formulario, que acá se recorre. Está hecho en Swift, está en PHP, los recuperan la sesión y las procesan, eso la muestra. Sí. Acá lo que va a hacer va a recorrer como si fuera un arreglo. Parece que viene en una colección y te la muestra. Puede venir una colección de errores porque vos podés tener varios tipos de avisos. Entonces después se te la muestra. Por cada uno de los avisos que vos podás tener. Porque ahora viene uno sobre puntual y más en general, que va saltando una sección. Las otras tendrían que estar. ¿Se entiende? Esto es muy útil para darle interacción al usuario y saber qué está pasando. O sea, ¿cuál es el error de...? No tiene sentido que uno mande un mail y después, ¿qué pasó? ¿Lo mandó? ¿No lo mandó? Vuelve y se pinta la pantalla y aparece en blanco el formulario. Nunca hubo un mensaje, no hubo nada, no sabes si lo mandaste, qué pasó, si confirmaste. Bien. Vamos a dejar hasta acá. ¿Quieren descansar un ratito? Vamos al baño, se despiertan, renuevan los mates. Yo me quedo ahora. No tengo más. Ahí sí. Ahí está. Bueno, saca una hoja. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Tenés? El ejercicio práctico consiste en Ahora después de hacer terminando clase, una URL, o sea, una funcionalidad de una sección de la página que por medio de la URL reciba dos parámetros, que serían por ejemplo dos operandos, y haga una operación aritmética con lo que recibe. ¿Sí? O sea, vamos a tener una action que se llama suma, multiplicación. Si quieren tener, hasta pueden pensar lo que ustedes quieran, que el operador sea otro parámetro más y hagan la operación que quieran en el controlador. Pero básicamente es una URL donde van los operadores y eso tiene que retornar de alguna forma el resultado. La operación, ¿vos decís? También Sí. podría ser. Podemos hacer los números, A, B y la operación. O la operación y después los números. ¿Está bien? Pero, Sí. como quieren. Sí, capaz la operación para que claro, le quede así. Operación y los valores. ¿Se entiende? Y sobre el action que procesa nomás. El action tiene que, de alguna manera, recibir esos parámetros y hacer la operación y retornar el valor. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden retornarlo en una plantilla, hacerse una plantillita, o retórnenlo en una response sencilla, digamos, con un mensajito donde va concatenado el número. Pueden desarmar y mirar el hello, que es prácticamente más o menos el ejemplo base que pueden tener para apoyar. Vamos a ayudarlo, eso sí, no es que lo estamos por extrapolar. Pero queremos también otra cosa, que si falla algún operador, o sea, si no se carga algún operador, que la página tire
o una exception de que algo estuvo mal, con un mensaje obviamente que diga falta operadores o no se configuraron operadores, o un flash con un error. ¿Se acuerdan que hablamos de un flash? Tienen punto extra si usan cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener que usar una plantillita que van a tener que pintar eso en la plantilla. ¿Se entendió más o menos la consigna? ¿La explicamos de nuevo para que... Sí, para dos personas. Bueno, está bien. La idea es que se vayan familiarizando y que tienen que llegar temprano. No, está bien, le dijimos que era bien, pero vamos a sacar un más. Tienen que familiarizarse con el manejo de operadores, rutas y controlador. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplito donde vamos a tener esta ruta. Va a ser la operación como un parámetro, el operador 1 y el operador 2. ¿Sí? Entonces, ahí va a haber un controlador, va a tomar aritmética, lo que quieran, como se llame, que va a tener que ver qué operación es la que se le está pasando a la variable y aplicársela a estos dos. ¿Se entiende? En caso de que alguno de estos operadores no venga, o tenga uno nomás, hay que tirar una excepción o un mensaje flash. Que eso es mucho mejor para si quieren practicar plantillas. Empiecen si quieren con lo más sencillo. Hacer la operación y retornar aunque sea el string. Prueben eso, le anduvo, bueno, vayan por la plantilla, ¿se entienden? No tienen que hacer todo ya con todos los detalles. Y bueno, pregúntenos cualquier cosa, vamos a ayudarlos para que arranquen. Usen el mismo controller que tienen ahí del hello si quieren. Háganse una funcioncita abajo. Fíjense alguna annotation parecido. Fíjense, ahí están todos. El de El de Sí, para- demo. Agarren esas annotations, fíjense cómo se pasan las variables y pongan las variables que quieran acá. También pueden ser creativos, poner valores por default en los diferentes parámetros si quieren. Sí, el control. Ah, tienen un bundle control F. Ah, no, pero ese está muy... si lo quieren usar, pueden usarlo también. Pero para el otro puedes copiar más el. Yo para que ganen tiempo para hacer el ejercicio nomás. Préstame tu alcohol. Sí, sí. Mira, Para entrar el fibrón. Sí. Bueno, primero pónganle a la ruta de alguna forma un nombre, algo, la annotation. Aquí no sería. Sí, si quieren hacer con IMN también lo ayudamos, no hay problema. ¿Querés desenchufar y lo resolvemos? Como de ejemplo. No sé, porque Nada, lo pasamos. Sí, sí. él lo hizo en el. Vamos a aclarar algo para que entiendan los chicos. Te voy a mostrar una cosita por si le quieren. Voy a poner una cosita de la. Ay, por eso no encontramos. ¿Se acuerdan que hablamos que Symfony es flexible para usar diferentes formatos, ya sea IML o Annotation? Acá se puede ver un ejemplo en el ACME, si quieren ir. En el ACME, en la parte de app, hay otro routing que es para cuando son rutas de entorno de desarrollo. O sea, ustedes pueden tener rutas para el entorno de producción, para el entorno de desarrollo, para el entorno de testing. Por ejemplo, capaz que en la parte de testing tienen acciones que hacen cosas de testing, que son probar 1000 veces que meta un valor en la base de datos, por ejemplo. En este caso, el routing del desarrollo tiene un montón de otras rutas que son para los, como en este caso el ACME Demo Bundle es de prueba, tiene que estar en producción. Tiene todas las rutas relacionadas al ACME Demo Bundle. Y si se fijan, van a ver como para diferentes cosas puede definir si va a usar Annotation o IML o XML. En este caso, fíjense, el routing de la app es un archivo
que sabe dónde ir a buscar sus partes que lo componen. O sea, lo que hablábamos con los chicos es que el routing tranquilamente podría ser que nosotros tiremos todas las rutas acá adentro y que no hagamos ningún routing en los bundles. ¿Se entiende? O sea, tirar todo el choclo acá adentro y andaría igual la aplicación. Pero ¿qué pasa? Un día usted dice, no, me quiero llevar este bundle a este proyecto que necesita este bundle porque hace lo mismo. Ustedes tendrían que ver qué pedazos de ruta están acá en vez de tenerlos ya en su propio bundle. ¿Se entiende? Por eso es que se separa. Para que ustedes un día dicen, me llevo mi bundle, me llevo las rutas de mi bundle y no tengo problemas. Este archivo lo que sabe es cómo ir a buscar los pedacitos de cada ruta de cada bundle para componer uno solo después y que el Symfony pueda leer el choclo completo. En este caso, fíjense, por ejemplo, va a buscar las rutas del demo controller y le está diciendo que va a ir a buscar en esta clasecita las annotations, por eso se llama type annotation. Le está diciendo que hay comentarios en esta clase que me dicen cómo son las rutas, ¿entienden? Entonces para este controlador yo puedo poner annotations y va a andar, ¿entienden? Me voy a esta clasecita, escribo todo con annotation y ando. ¿Qué pasa? Para otra clase o para otro controlador o para otro conjunto de rutas, yo le puedo decir que voy a tomar un XML. Fíjense el paso. El nombre del proveedor, el nombre del bundle y la ruta que es resource config y después dentro de eso routing. Y también opcional si quieren es ponerle un prefijo para lo que hablábamos recién con los chicos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo el admin y el frontend, podrían tener un admin bundle y un frontend bundle. ¿Se entiende? Al admin bundle usted le quiere poner un prefijo acá que es el admin. Entonces ustedes se olvidan después cuando arman las rutas dentro del admin bundle de tener que ponerle a todo la parte de adelante admin. ¿Por qué? Porque ya todo lo que es de admin bundle ya viene con el prefijo admin adelante. ¿Se entiende? Entonces ustedes si quieren usar IML, usen esto y apunten acá a su bundle, o sea, el nombre de su organización, después viene el nombre del bundle, la ruta que sería recursos, config, routing.iml, por ejemplo. Si ustedes usan annotations, tienen que importarlo de esta forma, poniendo el nombre del bundle, controller y el nombre de su controlador, agregando el tipo de que van a hacer, que es annotation. ¿Por qué en esto no se pone el tipo? Porque por default usted infiere, digamos, en función del archivo. ¿Sí? Fíjense que acá en XML lo tienen que estar especificando y acá es ¿está haciendo un IML? No, el IML no sé. Acá, por ejemplo, en este caso es uno. Ah, mira, pero no le. Yo me acuerdo que no le definían nada en el texto. ¿Quedó claro entonces más o menos? Hay un routing que se ensambla de los demás y ustedes en ese ensamble pueden decirle si van a tener rutas de tipo IML, de tipo annotation, siempre respetando la ruta y si le ponen un prefijo, después escriban una URL que respete ese patrón. Si ustedes a su bundle le ponen prueba, acá con un prefijo, y después escriben una URL sin esa palabra, no van nunca a encontrar la ruta. Llámenme ahora o vemos cualquier cosa. ¿Prefijo qué? Ah, ahora tendré que ponerle uno. Antes de suma. Sí. Sí. Tiene que usar todo lo de adentro, pero no. ¿Routing o código? Cuando estás en la app, pones PHP, console, ranchero, puntos, Console barra. no, espacio, La operación con la palabra. ranchero, puntos, cría. ¿Y? Ah, vos le podés poner Tenés que entrar a symfony.es, fíjate ahí cómo darle permiso a la canción. Pasa que no le va a tomar la configuración hasta que no le dé los permisos y le dé un clear. Sí, como quiera, en realidad va a ser un problema de que no te está tomando la configuración hasta que vos no le borres. Tenés que ejecutar unas líneas nomás que son ahí en la página de Symfony.es,
que te dan los permisos para tu... Claro, acá lo que hace básicamente es esto, o sea, cuando vos pones algo en routing dev, si vos estás en app dev php, le va a dejar ejecutar la ruta. Pero si en cambio vos pones app.php y querés ejecutar una ruta del ACME, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar. ¿Sí? Casi para dar los permisos puede ser algo muy común que hay que solucionar siempre. Eso es para todo. Sí, tarde o temprano van a tener problemas de permisos en la caché. Dependiendo del sistema operativo, tiene una forma u otra de solucionar. Básicamente es eso, la caché se tiene que borrar unos archivitos y puede ser que no tenga uno, no sea uno el propietario de esos archivos y no pueda borrarlos, ¿no? Así que hagan ese tutorial para así de paso aprenden y después. Sí, ese. ¿Ya me pones mal? Muy borro todo eso. Te dice Sí, No, estaba para hacer eso, estaba una idea para ya, este se tira la función que trata de poner template. Claro, sí. Quería poner esto, prestar ahí. ¿Cuál? Este. Ah, eso es lo que hace que te traiga el código. Lo que ahora quiero hacer, digo, es en el caso de que no venga un parámetro, o venga sin la división y venga parámetro BGC, Claro. Creo que mi pero esa punta a la carpeta que se suma. No, ahí no rompe ningún parámetro. Lo que puedo hacer ahí es Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa. Claro, cuando es un solo parámetro. O tres, ¿sabes? Poner tres. Ahí la música. Sí, porque ahí castea y no le da. Si pones tres no va a pasar nada. Ah, no, también se marea. Lo que puedes hacer ahí es hacer una ruta por defecto al final de tu routine. En tu routine de tu Android, ahí. Al final de todo, porque siempre va tratando de encontrar la que puede ser. Y ahí pones tu nombre diciendo home. esto es que no venga AOP. No, no tengo que comprar que venga operación. Si operación no viene, ¿Explicaste alguna de las otras? Porque a mí me pasó que hasta que encontré, viste, te da como dos opciones. Y ahí ponele pattern barra. Y default, ponele sí, si tenés un default ahí. No. Si lo tenés, podés ponerte uno si querés una acción que se llame. No sé, no se puede ejecutar la operación. No podías hacerte otra acción que trate de ese problema. El routing trabaja así. Primero trata de hacer coincidir lo más específico. Si no coincide, va siguiendo todo el camino. ¿Sí? Claro, no encontré nada. En la creación una acción de eso. Primero COP pertenece a esta colección. Hay gente que le gusta usar más las attention y hay gente que no porque dice que ensucia mucho el código. Primero O sea, OP. En realidad OP no me importa porque yo no sé, cada uno después se sentir más cómodo. Listo, En Java, por ejemplo, el problema era ese que si vos querías attention tenías que recompilar tu Java porque como es compilado no era como PHP que vos escribís, guardás y tal. ¿A quién? No, porque faltaba en el routing principal decir para este voy a usar annotation. Sí, pero lo había hecho. Bueno, pero lo que yo quiero es el caso de mi No, él leyó porque una E quedó traumado. O sea que él es el hosting le pasó algo así. En el hosting, el acelerador de PHP lo que hace es minificar. Minificar, viste, como viste que a veces vienen los JavaScript en una línea así sin espacio, sin nada. Entonces lo que hace es todo el PHP lo aplasta así, lo deja en una línea y a los comentarios los saca. ¿Qué pasa? Si vos tenés annotation, entonces tuve que hacer
todo el diseño que hace el nuevo. Yo estaría pintando, pues Y un día nos pusimos a investigar los dos y en un Stack Overflow así un vago le pasó el mismo error y le dice, fíjate si tu Hosting no tiene Accelerator con una opción que se llama No es que vas a y le llamamos al de la por la vamos a usar esto con esta opción. Sí, ¿qué posibilidad de recompilar? No, debo recompilar toda la versión, no sé qué mierda tenía que hacer para poder. Porque eso era una config global para todos los clientes. Y acá la tenía que entregar. Se tuvo que pasar todo el fin de semana. Pero no es solamente las rutas, es el mapping de las entidades, es como volver a 1.4. Porque vos el mapping de las entidades, haces todo una todo se tuvo que hacer con ella. Y ahí quedó. Y ahora era una pavada, decirle que. No, pero a esa situación. O sea, tenés que. No, se tenés que sí. No le da bola, chale. A ver. ¿Me cae en esa ruta? No, cae. ¿Es igual a 0? Hay que No. No hay contra action, así se llama. No se puede efectuar la operación. Si vos le tirás un flash cuando efectuaste un error. Bueno, pero no hago la operación, le digo. Ponerle parte. Error, ve igual. Por eso es una botada. Ahora sí. Sí, el tema que nos está resolviendo eso. O sea, ahí puedes probar un comandito, dale ahí en Symfony 2. Tenemos una PowerPoint. Te digo cuál era el comandito. Está muy claro, lo puedes escribir y te dice si la está tomando o no la ruta. Dale todo. Sí, poner que te dé Cuando era 9 grados para todo. Claro que tenía solamente El otro, la plantilla. Ponele un asterisco adelante de la varita. ¿Hay que pasa? Pero es lo mismo porque ¿Para qué? No, para dejar la última ruta que cualquier otra cosa que escriba y no coincida. Un asterisco después la barra. Sí. Entonces, comodines son, o sea, uno puede decir, si ya no anduvo en ninguno de los otros casos, lo que sea que escriba, pues esa parte tiene una excepción también, ¿no? ¿No? Vamos a mirar bien ese tema. Sí. Sí, me voy a. Sí, me tengo que ir a un cliente. ¿Qué pasó? Una misma no lo habían dictado. Sí, ya está, no hay problema. O sea, yo te mandé una planilla de altas y bajas. Eso la tengo Flashback. O sea, si solucionamos uno, Sí, sí, claro. Y ahí era guión. Git, si también tenía razón. Te dejo acá al lado del. Sí, están todos en el grupo también. Sí, ¿qué pasó con eso? Pude borrar la caché, pero no ando. Porque tiene un error, no sé qué. ¿Borraron la canción? Bueno, Pero ese es otro error. A ver, claro, vos tenés otro error que nada. sí. Está bien. ¿Y a vos? A ustedes no le andan. Pero le escriben la canción. Primero veo por ahí. Vamos a ver. Igual no tenía nada. ahora el empleado. Bueno, ahí también. Sí, pero ya. No sé, vamos a ver. Vamos a dejar así. para mí sí no La barra parece. Pero hay algo que dice que se llama el índice que se está tomando los
Pero no sé por qué, supuestamente sí tiene que firmar. Aparte acá no estamos entrando algo. Claro, pena. A veces bem, em cima muito. Ahora está acusado de mostrar todo. Cooperación y investigar. No está creando nada. Porque nosotros le pasamos encima. Ahí sí. Debe funcionar, no sé por qué. Vamos a ver. No le Vamos a acá. Esto se sale. ¿Hicieron? Sí. Si no anda en Windows, el tema de los permisos hay que poner en el controlador frontal esa, la constante esa 7, no sé qué pone, 5, no sé. No, pero ya tuvimos. Cambia los permisos. Pero le sigue faltando. Por eso más abajo, ¿Ves? Ahí cambió. Toma. más abajo, Ah, sí, si todo lo demás falla, esto sí fue lo que me. esa, un más, poner en tu controlador. Acá tenemos No, en el controlador más. Ah, ¿en el dos? Sí, en todo. Sí, pues ahí tenés. Acá es. Fernanda, ¿puedes decirle a Manuel si está dudando o no, pero que me avise que si ya decide que sí o que no? Porque así yo por ahí capaz puedo meter a los chicos y si no se pierde una clase. Es que creo que sabía otro chico que iba a venir en reemplazo de él. ¿Ah, pero sí? No sé cómo es el tema. ¿Pero Pero qué? te digo que te dicen. Ah, está así, porque no sé, ¿él arregló con el chico o no? Sí, creo que sí. Sí, pues no están así, pues con él yo no sabía, por ejemplo, que estaba ya en la lista de espera. Por ahí va a venir otro chico y va a venir otro también. Y va a ser Bueno. un torneo a muerte aquí. Sí. Bueno, nos vemos chicos. Hasta el próximo video. No, miércoles. Siento que el otro